Buenos días, mis queridos contertulios. Hoy voy a hablar del libro España frente al Islam, de Mahoma a Bin Laden. Este libro ha sido escrito por César Vidal ya hace bastantes años. De hecho, yo creo que él terminó de publicar el libro poco después de los atentados del 11S, pero quiso hacer aquí una recopilación de lo que han sido las relaciones entre el mundo musulmán y España. Bien es cierto que, bueno, desde un punto de vista muy particular, que es la ideología o los sentimientos religiosos o la personalidad de César Vidal. Evidentemente, todo lo que se refiere en el libro no son aportaciones del Islam precisamente, sino aquellos enfrentamientos que se han ido produciendo en diferentes etapas de nuestra historia y que nosotros, pues, en el conocimiento de los mismos lo hemos dividido y lo hemos capitalizado como si no tuvieran nada que ver muchas veces unos con otros, pero todos tienen un origen común y una impronta propia. Empieza hablando de Mahoma, de cómo Mahoma a esta tribu árabe lo imbuye de los conocimientos del Islam, de las enseñanzas que quiere transmitir y cómo la maquinaria musulmana se pone en funcionamiento, primero con la entrada de Tahrir en España, podríamos decir la conquista el sometimiento de España en aquel momento península Iberia, hasta o reino visigodo, como se quiera llamar, hasta casi la cornisa cantábrica, como con posterioridad, a través de diferentes luchas con los reinos que fueron recuperando territorio, los reinos cristianos, fueron derivando en muchas guerras, guerrillas, batallas a lo largo de 8 siglos hasta completarse la toma de Granada por parte de los ejércitos cristianos, de los reyes católicos. Como con posterioridad habla el libro sobre las Alpujarras, aquel rebelión que hubo de los moriscos, producto de que no se respetaban los acuerdos que se habían tomado a partir de 1492. Como después nos va hablando de lo que fue la batalla de Lepanto, de lo que fue la expansión del Imperio Otomano a través de Europa, de cómo se conquistan o pasan a pertenecer al Reino de España, Ceuta y Melilla, y todas las islas y peñones adyacentes a estos territorios en la zona norte o podríamos decir, en el mar entre Marruecos y España. Cómo después llegamos a la rebelión, o podríamos decir la guerra del Rif, donde Abdelkrim intenta una rebelión que en principio triunfa. Todos nos acordamos del desastre de Anual y de la batalla en el Barranco del Lobo, que supuso muchísimos muertos para los españoles primero, o en el primer tercio, en las primeras décadas del siglo XX. Cómo esto continúa hasta, podríamos decir, hasta lo que es la independencia de Marruecos en el año 1956, y a partir de ahí, que bueno, casi nunca han sido unas relaciones fáciles ni unas relaciones fructíferas, y eso llega hasta el día de hoy, ya incluso 20 años después de escribirse el libro. Por otro lado, él habla de lo que supuso los atentados del 11S, de lo que supuso para el mundo en sí los atentados que desde entonces se producen casi cotidianamente en diferentes países, como pueden ser Alemania, como puede ser Gran Bretaña, como puede ser Francia, que con ataques indiscriminados que han producido multitud de muertos de personas inocentes, en muchos casos españoles. Los atentados del 11M en España, cómo olvidar los 200 muertos que hubo en España, producto de un sinsentido, una serie de ataques en las estaciones de tren de madrileñas. Por todo ello, él hace una reflexión quizás partidista,
Bueno, lógicamente me imagino que si esto lo hubiera escrito un musulmán pensaría todo lo contrario. Pero en el fondo lo único que se ha tratado es de situaciones nada agradables para el género humano, que se deberían de haber evitado, pero que él refleja en el libro porque así han ocurrido. Por ello yo lo recomiendo, quizá a uno le pueda gustar, unos puedan estar a favor o en contra, incluso hasta para polemizar puede servir este libro, ¿eh? Y la verdad es que es muy detallista en las apreciaciones que hace, y yo, más que recomendarlo, creo que deberíamos de leerlo, sin posicionamientos políticos sobre el tema, sin posicionamientos religiosos sobre el tema, pero puede ser un motivo para hacernos pensar y verlo de otro punto de vista y sobre todo entretenernos su lectura en una literatura diferente. Por ello yo recomiendo España frente al Islam, de Mahoma a Bin Laden, de César Vidal. Gracias.